Adelante, Mariano. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a otra reunión. Es un placer que estemos todos juntos para estudiar la palabra de Dios. Es una alegría que somos 7 conectados. Así que en esta ocasión lo tenemos a Ángel, que nos va a mostrar un precioso tema. Vamos a dejarlo con sus minutos para que pueda contarnos qué es lo que tiene, que el Señor pueda hablar por medio de él. Pero vamos a pedirle a la hermana Joana que nos dirija en oración para que luego después Ángel pueda continuar. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañes. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que el hermano Ángel pueda tener palabras de bendición para nuestra vida. Habla a través de él, Señor, y llénalo con tu Santo Espíritu. Que cada oyente que escuche este tema sea bendecido y nosotros también te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Bueno, Ángel, el tiempo es tuyo. Con vuestro permiso voy a orar. Querido Padre, gracias Señor porque hasta aquí nos has traído bien. También te doy gracias por este grupo de hermanos que están constantemente intentando conocerte cada día más. Ayúdanos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta tarde y que pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya, casi. Bien, voy a hablar de un tema que es especial. Para mí fue importantísimo en mi vida, quizá fue el tema que más me ayudó en mi vida. Entonces, quería deciros lo que a mí me pasó y por qué. Hay una idea muy extendida de que el trabajar la tierra nos vacuna contra la tentación y el pecado, lo cual, bueno, yo puedo decirlo. Un día estaba trabajando en la finca y como ciertas personas estaban hablando constantemente mal de mí y yo estaba con la azada, estaba pegándole duro a la tierra, estaba triste y enfadado por lo que estaban hablando de mí. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Pero dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si estoy trabajando en el campo y se supone que una persona que está en el campo es una persona que parece que es el hecho de estar trabajando en el campo, pues parece que me vacuna contra la tentación, pero yo sigo igual enfadadísimo y trabajando en el campo y de pronto me vino a la cabeza, creo que me lo puso el Espíritu Santo en la cabeza y dijo, oye, ¿no te das cuenta de que el, el primer el primer, eh, el primer, bueno, que el primer hombre malo, malísimo en el mundo fue precisamente porque trabajaba en el campo.
Y yo dije, pues sí, es verdad, era Caín. Y yo dije, pero Señor, ayúdame, por favor, porque es muy triste que los hermanos tuyos, los hermanos de la iglesia, estén constantemente atacándote, hablando por detrás, pero siempre había alguien que me decía, mira, fulanito está hablando esto de ti, esto tampoco es bueno, pero bueno, si somos sensibles y sabemos aprender, la naturaleza nos ofrece preciosas lecciones, pero el pecado está a la puerta. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las tinieblas de este siglo, contra nuestras huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que sí, hay que tener en cuenta que el enemigo va a estar atacándonos constantemente y lo está haciendo. Entonces, los ángeles malos nos tientan y los buenos, los de Dios, los de Cristo, los buenos, esos nos hablan y es algo constante. Tenemos a Satanás siempre metiéndonos cosas por un lado y en el otro lado Dios, por medio de sus ángeles, nos están animando y ayudándonos a seguir adelante. Tenemos la génesis del pecado. ¿Cómo empezó? Pues lo sabemos todos. Empezó con Satanás. Y lo importante de esto, ¿dónde se desarrolla la gran batalla? El Armagedón personal. Bueno, a veces nosotros estamos muy fuera de tiempo porque pensamos que las cosas van a ser de una forma, que son de otras, y estamos a veces equivocados, muy equivocados. Yo dije, porque esto lo hice hace varios años, que fue donde mi vida cambió. Yo veía que yo trabajaba en rayos, entonces yo veía que los residentes, que los pobres llegaban de fuera y no sabían mucho, y entonces pedían una radiografía de la mano por una parestesia, que es simplemente que, bueno, que le dolía un poco la mano o que era algo sin y decían, no, hay que hacerle una radiografía, pero una radiografía no, una parestesia no tiene nada que ver con una radiografía se hace si se supone que está roto, pero eso no estaba roto, era una cosa distinta. Entonces, suele pasar eso, ¿no? Entonces, también hay alguno que está, bueno, este es un chiste casi, ¿no? Que está buscando las llaves que le cayeron y un señor le dijo, bueno, ¿qué le pasa? No, que perdí las llaves aquí. Y le dijo el otro, bueno, pues dígame, yo voy a ayudarle. Y empezó a mirar y no daba encontrado. Y le dijo, mire, por aquí no se encuentra eso. Y dice, no, sí, lo que pasa es que yo me vine aquí a la farola porque se ve mejor. Sí, pero si está ya lejos, a veces nosotros miramos las cosas de una forma equivocada en nuestra vida. Así que podemos luchar por ser mejores, más puros, resistir las tentaciones, tener amor, pero fracasaremos. Generalmente solemos
fracasar muchas veces, luchamos contra nuestros defectos, carencias, hábitos, tendencias, orgullo y caemos, seguimos cayendo. Un mandamiento que no tiene que ver con lo que hacemos, sino con los pensamientos, y esta es la clave. No codiciarás, pero todos empiezan en la mente. Todos los hijos adulteró con ella en su corazón. Si me esfuerzo por no hacer, pero sigo pensando. Yo no quisiera pensar en eso, pero sigo pensando. Entendemos en esto, ¿verdad? Santiago dice, en Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Somos más perezosos para pensar, para indagar, para profundizar, que para cualquier otro trabajo. Preferimos que otros piensen por nosotros y ellos nos den la comida ya masticada. Es decir, queremos saber las cosas, pero no intentamos tanto profundizar. Sin embargo, sí somos curiosos para el mal. Es tan importante y necesario conocer el mal porque a veces decimos, ay, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué problema hay ahí? ¿Qué cosa más profunda? ¿Qué es lo que está? Bueno, pues es tan importante, si somos curiosos para el mal, es tan importante y necesario conocer el mal. Es necesario conocer el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal no conocían ya el bien. ¿Para qué quisieron conocer el mal? Es tan importante y necesario conocer el mal. Algunos cristianos dicen que sí, para librarse de él. Pero el entrar en el mal, intentar conocer el mal, no va a ayudarle a mejorar, a ser mejor persona. Dice Elena White, en la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder el apetito al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e indujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. El hombre y la mujer perdieron todo, prefirieron oír al engañar la verdad, y el único que tiene entendimiento, el mezclar el mal con el bien. Su mente se tornó confusa, se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales, ya no pudieron apreciar el bien que Dios les había otorgado tan generosamente. Bueno, contaminar nuestras mentes con noticias e imágenes que provocan en nosotros sentimientos y reacciones de miedo, odio. Un amigo me mandó uno que estaban dos chicas en un río y de repente ella estaba
se acercó un poquito más al río y estaba esperando que le hicieran la foto, y en ese momento llegó un cocodrilo y ¡ras! Se la comió. Y dije yo, ¿para qué me mandas eso? ¿Para qué necesito yo ver esas cosas? Si alguien me ofende o me daña, ¿debo permitir que mi mente se espacie en eso? Yo conozco una amiga, bueno, ella y sus hermanos son muy amigos míos, pero ella tuvo un problema, es que hubo un problema grande, su marido quedó muerto, y ella estaba constantemente hablando de eso. Y yo digo, va a producirme un daño adicional, que es el enojo, el odio, el rencor. ¿Me va a ayudar en algo o no? No. En Romanos 12:2 se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos vamos a conformar por lo que hace el mundo. Jesús, como siempre, tiene la solución. ¿Y sabéis cuál es la solución? Y es matar a tus enemigos. Amándolos, los transformas. Ya no sean esas malas personas que hacían daño, sino si yo les doy amor, entonces los transformamos. Ya desaparece aquella persona mala. Mateo 5 nos dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cómo nos hizo? ¿Sabéis cómo nos hizo? Voy a decir alguna cosa sobre esto, y es que se hizo intentaban ver cómo tardaban en hacer que que una persona de pronto lo que tiene el cáncer como unas pasando hacia todo el cuerpo, pero lo hacían desde estaban haciéndolo no con una persona, sino con su cuerpo, con su, ¿cómo se llaman las? Ahora no me sale. Bueno, el caso es que juntan unas con otras y dice, a ver, ¿cuánto tardan en ponerse malinizadas? Pues sí, resulta que después, cuando van a mirar, unos días después se encuentran que todas estaban bien, no había ni una sola, habían cambiado, las buenas habían cambiado a las otras. Y es que Dios nos hizo así, lo bueno, perdón, las células, sí, ven para aquí, van. Las células se habían vuelto todas sanas. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos hizo de tal manera
para que nos ayudemos unos a otros. Esto, cuando se empezó a estudiar esto, eso es maravilloso. Nuestro cuerpo, si nosotros nos cuidamos, estamos ayudando a quitar lo malo de nuestro cuerpo, pero fue Dios que lo hizo así. Y dice Elena White en un tema que vi sobre los ángeles, dice, los ángeles entre ellos se llevan tan bien que están deseando ayudar al uno y al otro. Entonces, Dios es ese es cómo es nuestro Padre, pues es así. Pablo dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con vence el bien con el mal. Al revés, vence con el bien el mal. Ahora sí está bien dicho. Es la transformación de tu enemigo, no en su derrota o en la venganza. Ahí no es donde vas a ganar nada. Por mucho mal, mucha paliza que le des a tu enemigo, no vas a ganar en nada. En nada. Hay SOD, que es el superoxidasa, que algo que nos pasa a nosotros. Os lo explico así por encima. Resulta que yo ahora estoy, por ejemplo, con mi mujer y entonces, pues, he hecho un broncazo por cualquier cosa. Mira, pues ya estoy harto, tal. Y entonces empezamos y ella a lo mejor lo mismo. Y entonces llega un momento en que nuestro cuerpo se está destruyendo y de pronto la SOD es maravillosa, sale de nuestro hígado. ¿Qué sucede ahí? Que de pronto se acaba todo. Hablo con ella, oye, mira, Vanubia, perdona lo que te había dicho, de haber hablado así, perdóname. Ahí, solo con esto, transforma a las personas. Las personas se matan a sí mismos con el mal genio y todas esas cosas. Dios puso eso dentro de nosotros también. Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Yo, estando en Cádiz, hace, bueno, muchísimos años, era un chavalito yo de 19 años o así, y había un señor que tenía allí una tienda y en la tienda nosotros íbamos a llamar al teléfono allí. Mi compañero tenía la novia en Calahorra. El caso es que un día fui allí a comprar, hombre, gallego, el ser gallego es un pecado, ¿cómo se dice? ¿Un pecado grande o un pecado pequeño? Y le dije, ¿no le gusta Galicia? Y dice, hombre, los gallegos, por favor, por favor. Yo le dije, yo aquí estoy en Cádiz y estoy encantado, me gusta muchísimo esto. Y el hombre quedó pasmado y no supo qué decir. Y ya luego nunca más me llamó así, dice, a ver, los de Calahorra, que vengan aquí, que los están llamando por teléfono. Entonces, si nosotros, en lugar de responder de la misma manera, lo hacemos al revés, entonces eso es verdaderamente cristianismo. Lo demás no lo es. La solución de Dios para el desertor que abandonó el hogar es ir a buscarlo y ganarlo con amor. No es darle un palo o darle, no, Dios quiere ganarlo con amor. ¿Cómo se consigue? Segunda de Corintios 5:10, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
a la obediencia de Cristo. Dice Elena White, nunca podremos ver a nuestro Señor en paz a menos que nuestra alma esté inmaculada. Debemos llevar la perfecta imagen de Cristo. Debemos llevar a Cristo. Cada pensamiento debe ser puesto en sujeción a la voluntad de Cristo, como lo expresa el gran esfuerzo, el gran apóstol. Debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca un esfuerzo ferviente. Debemos luchar diariamente contra el mal externo y el pecado interior si queremos alcanzar perfección de carácter cristiano. Ahora voy a hablar de algo que es precisamente el centro. Mirad, en el Salmo 19 y el versículo 14, cuando yo estaba allí, esto no os lo dije antes porque os lo iba a decir ahora con Dios, le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Y cómo puedo salir yo de esta situación? Y de pronto me vino a la cabeza Salmo 19, 14. Yo lo había de jovencito, cuando conocí la iglesia, había conocido ese salmo, porque es un salmo además muy conocido, y me vino a la cabeza, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y dije, Dios mío, esto es lo que Dios tenía que decirme, esto es lo que tengo que hacer. Y desde entonces, desde ese día, empecé constantemente, cuando me venía un mal pensamiento a la cabeza, entonces decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón, mi pensamiento, que sea, por favor, quítame ese mal pensamiento y dame un buen pensamiento. Y puedo deciros que durante muchos años, desde entonces, durante muchos años, esto es para mí una constante, porque a todos nos vienen pensamientos que no son buenos, pero ¿cómo puedo salir yo de ahí? Con la palabra de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No solo me dice el pensamiento, sino también me está diciendo que mi boca, como dice también Santiago, mi boca tiene que tener cuidado. No debo hablar de cualquier manera, igual que no debo pensar de cualquier manera, porque antes de hablar ya estoy pensando. Entonces las dos cosas van juntas. Si yo pienso lo que Dios quiere que yo piense y no haga caso de lo que me diga el enemigo, entonces pues voy a callar la boca y no decir aquello que, porque Dios me dijo, no, eso no puedes decirlo, ni debes pensarlo. Es verdad, así es importantísimo. Lo que se necesita es disciplina de espíritu, dice Elena White, pureza de corazón y pensamiento. La pureza moral depende del pensar y obrar de la manera de vida. Los malos pensamientos destruyen el alma, mientras que el debido dominio de ellos prepara la mente para trabajar
armoniosamente para el maestro. Todo pensamiento debe ser puesto cautivo en obediencia a Cristo. Amén. Amén. Entonces, ya voy, porque ¿cuánto tiempo queda? Tienes 7 minutos para que concluya el tiempo. Vale, vale. Hay algunas cosas que voy a pasar por encima entonces. Había un pastor que se llamaba Enrique Codejón, que yo lo quería mucho, nos llevábamos muy, muy bien. Y este hombre decía cuando nosotros decimos, piensa, como dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? ¿No habéis oído eso nunca? Sí, mucho. Piensa bien, mal y acertarás. Y él decía, piensa bien aunque no aciertes. No, nada de nadie. Cada uno tiene su vida. Y si sé que alguno está por mal camino, lo que tengo que hacer es orar por él y hablar con él y ayudarlo para traerlo a Dios otra vez. No, no hay otra manera. Si alguien me dice algo malo, prestaré oídos y transmitiré o apagaré el fuego. El Salmo 15:3 dice, Jehová, ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No tengo que hablar mal de nadie. Y si alguien tiene algo, pues ayúdele. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que decía el Salmo, dice, gratos sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Mi meditación, eso es lo importante de todo. Y ya terminando, Filipenses 4:8. Por demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y en Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado, al contrario de la caída. Al contrario, Amén. Dios nos guarda y últimamente digo, es verdad que el pecado está a la puerta, pero no es menos verdad que Cristo dice en presente, yo estoy a la puerta y llamo, quiero intimidad contigo en lo más profundo de tu mente y en tu corazón. Se lo abriré, se lo abriremos. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Quedan 3 minutos. Si hay alguien que tenga una pregunta puntual, puede hacerla en este momento. Agradecemos al hermano Ángel, sí, por el tema del reconciliador, del amor. Yo tengo una pregunta, ¿no? Si nadie Yo tiene, le, yo sí tengo.
Mariano, Sí, adelante. quería lo que contó Ángel, ¿no? De la soledad, de estar en esa soledad con el Señor. Y me preguntaba, ¿será que esa es la manera que el Señor empieza a cambiar el carácter? Cuando uno está solo con Él, trabajando, ¿será su momento favorito del Señor que nos puede tener, digamos, al 100% para Él? No sé si se entiende lo que... Él dijo que trabajando la tierra, estando solo, es cuando la mente empezó a dar vueltas sobre un mismo tema y Dios pudo hablarle. ¿Será esos momentos serán? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es cuando estamos a solas con Dios, es cuando Dios puede hablarnos con más claridad. Eh, bueno, Dios puede bendecir a la gente que está con Dios, pero a Dios le gusta hablar a sus hijos también a solas. Yo a solas estoy todas las mañanas a las 6 de la mañana, 5 6 de la mañana, y ahí es donde yo leo y yo donde oro y todo eso. Me acuerdo de la participación Eh, de Jacob cuando estuvo allá en la sabana y dijo, y aquí, esta es la puerta de Dios y casa del cielo. Bueno, ya nos queda un minuto para sí, despedir esta presentación con una oración, Ángel, si eres tan amable.